a la sesión número 12 del Diplomado del Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En esta última sesión nos acompaña nuevamente el doctor Camilo Garzón, con quien tuvimos la oportunidad de estar hace 7 días en la sesión número 10, primera parte. Y bueno, nuevamente queremos darle, por supuesto, la bienvenida al doctor y, doctor, adelante, el espacio es completamente suyo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Eh, ya como lo anticipa aquí el doctor Nelson, pues entiendo es el cierre del diplomado. Quedamos con la tarea de hablar del tema de libertades sindicales. Eh, pues vamos a hacer hoy una clase un poquito diferente a la que hicimos la sesión anterior. Vamos aquí eh, a atender pues la sugerencia del tema de las diapositivas. Entonces vamos a desarrollar nuestra clase, no sin antes presentarles a todos pues un respetuoso saludo, nuevamente abierto a todo lo que quieran preguntar, quieran debatir. La idea es que, y bueno, y como lo anticipamos la vez pasada, si bien la reforma nos toma a todos como nuevos, pues el decreto de negociación multinivel, pues también, que es algo de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a entrar en ese desglose y vamos a construir juntos. Yo no sé si haya quedado algo pendiente de la última charla, alguna precisión, o empezamos de una vez. Si no hay, entonces, Empezar de una vez, doctor. sí, Lisandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, sí, señor. Muy pendiente de los temas que van a tocar hoy. Listo, perfecto. Entonces, pues arranquemos. Maravilloso. Sí, señor. ¿Me confirman si están compartiendo, si ya se ven las diapositivas? Sí, Sí, sí. señor. Sí se ve la diapositiva. Listo. Entonces, no, arranquemos. Este último módulo, el módulo que se me encomendó, que es este módulo de libertad sindical y de estándares internacionales, pues lo vamos a abordar desde cuatro órbitas. Pues la libertad sindical, vamos a hacer una retrospectiva general sobre los antecedentes, la historia un poquito, el fuero sindical, el fuero circunstancial y la protección de los derechos sindicales, cómo es abordada, porque eso sí es, pues hay unas variaciones, unas modificaciones en el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Y finalmente, para que descendamos en el Decreto 234 de 2026. Pues aquí una simple frase enunciativa, igual yo, esta es a título de reflexión, yo les voy a compartir el material para que también pues lo tengan y puedan hacer el repaso o la profundización sobre el mismo. Pero pues entremos en materia. Entonces vamos a hablar un poquito de la libertad sindical, los antecedentes que hay pues en la OIT y lo que nos tiene hoy en día, por lo menos en nuestro país, en el desarrollo actual y en lo que vamos, que es pues el decreto 234 que está pues muy en boga en este momento. La libertad sindical pues surge y hacer una retrospectiva sobre lo histórico, pues, bueno, para que no aburra aquí a la audiencia, pues básicamente, y ustedes lo saben, corresponde a esa reivindicación histórica, a esa respuesta pues de las desigualdades derivadas de las condiciones de trabajo existentes y como presupuesto indispensable para la paz social y la justicia laboral. En ese contexto, pues el primer antecedente se acuña en 1919 en la Conferencia de Paz del 25 de enero de 2019, que creó la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, encargada de elaborar la constitución de la Organización Internacional Permanente orientada a la protección de los trabajadores
y como resultado de dicho proceso, este proceso que inicia en enero de 2019, entre el 11 y el 28 de abril de 2019 se incorporó bajo el título de trabajo la parte octava del Tratado de Versalles, conocida como la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo. Acuérdese pues precisamente que es un proceso, un periodo, un límite temporal que hubo ahí entre un espacio temporal, no límite, mejor un espacio temporal que hubo entre los espacios de posguerra y preguerra. Entonces, pues es la reivindicación propia, la, el grito pues en dos espacios de profundo depresión, sobre todo europea, pues que se hace necesario hablar como pilar fundante y como base de la reconstrucción del tejido, pues los derechos laborales. Y en este sentido, pues ese es el primer antecedente que conocemos y pues que yo creo que ustedes también lo conocen, pero no está de más repasar. Entonces, partió como el reconocimiento, insisto, de esa paz universal, permanente, que solo puede fundarse sobre la justicia social, lo que hace necesario esa transformación de las condiciones de trabajo que pues entrañan los niveles de injusticia, el descontento, pues la miseria que se vivía en esos espacios posguerra y preguerra. Dentro de los principios que se destacan entre esos fundamentales, pues está lo que nos compete hoy, la libertad sindical, que adquirió pues un papel importante, fundamental, direccional, meridiano, casi que para todas las constituciones de los países modernos, al ser entendida como una garantía esencial, imagínense, desde 1919, para que los trabajadores pudieran organizarse y defender colectivamente sus intereses y equilibrar las relaciones, pues entre qué, el capital y el trabajo, entre los empresarios y los trabajadores. En ese contexto el que estamos hablando, la libertad sindical se constituye como la esencia de los valores de la OIT. Ustedes saben que muchos de los pronunciamientos que emite la Organización Internacional del Trabajo hasta la fecha, recomendaciones, casos abiertos, incluso ustedes tendrán noticia de muchos recientes, como el más sonado, que fue la huelga decretada en servicios públicos como ilegal al considerarse que la aviación era pues un servicio público esencial por el Estado colombiano y decretó como ilegal la huelga que hiciera un sindicato de industria de una reconocida aerolínea de este país. Es decir, los pronunciamientos y los casos abiertos siguen y aún existen casos abiertos, imagínense, iniciados pues en garantía de esta libertad sindical. Esa libertad sindical como valor específico de la OIT, pues se ha venido evidenciando, desarrollando, incluso aquí viene el segundo antecedente importante, que es en el año 1944, en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo congregada en Filadelfia, que se adoptó pues la Declaración de Filadelfia referente a los fines y objetivos de la organización, en la que se reafirmó pues que la libertad de expresión y de asociación como esenciales para el progreso constante. Bajo tales consideraciones, en 1948, y aquí empezamos a entrar en el grueso del desarrollo, pues viene el antecedente, uno de los antecedentes que más tuvo influencia, prácticamente que meridial, que es el convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, que hoy en día, pues, incluso en Colombia goza de garantías constitucionales reforzadas con tipologías penales contra quien atente contra el derecho de sindicalización. Entonces, los desarrollos legislativos que ha asumido el Estado colombiano, pues vienen precisamente de las garantías que se empiezan a acuñar incluso desde 1948 con la expedición
del convenio 87, insisto, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que establece el derecho de qué, pues de los trabajadores y empleadores a constituir organizaciones que estimen convenientes, los sindicatos y organizaciones de empresas, sin autorización previa, así como afiliarse, redactar estatutos, elegir representantes, organizar su administración y que no estén sujetos a una disolución o suspensión por vía administrativa. Todas estas garantías están contempladas hoy en las leyes colombianas. La autodeterminación sindical, es decir, hoy en día los sindicatos no tienen limitantes para redactar sus estatutos, no tiene la ausencia de garantía de que una disolución de una personería jurídica de un sindicato pueda ser por vía administrativa. Tiene que ser pasada por el resorte judicial. Por lo tanto, todas estas garantías que se venían o se vienen acuñando desde el convenio 87 de la OIT, pues hoy en día persisten. Por eso es importante recordar su génesis. Y pues también que se instituyó desde ese convenio 87, pues el derecho a constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse estas mismas a organizaciones internacionales de trabajadores y de empresas. En Colombia existe esa posibilidad, subsiste esa posibilidad, y ya lo veremos más adelante con casos precisos en los que el apoyo de organizaciones internacionales de trabajadores, por ejemplo, industria o gremio, han repercutido en las decisiones empresariales que se han tomado en contra de sindicatos industriales, empresariales, incluso de base a niveles nacionales. Entonces, esas garantías siguen vigentes y siguen pues con efectos plenos sobre realidades sindicales actuales. Ya más adelante iremos desarrollando esto con más ejemplos. En 1949, yo sé que la historia es un poquito densa, pero pues tenemos que darla, con el propósito de complementar, ¿qué? Pues un poquito el convenio 87 de la OIT, pues se adopta el convenio 98 con tres objetivos fundantes. Garantizar las medidas de protección contra actos de discriminación antisindical, tanto en el momento de la contratación como durante el periodo del empleo, incluido en el momento de la terminación de la relación laboral. Ya lo veremos más adelante, cómo hoy en día existen procesos y con la llegada del nuevo Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, procesos que se advierten como expeditos para garantizar la no discriminación sindical en ninguna de sus facetas, ni siquiera en una de las más coyunturales que podría ser o era, incluso sigue siendo, y ahorita les voy a poner un ejemplo recién vivido sobre la protección foral circunstancial. Otra de las medidas que se toma es garantizar la protección contra los actos de injerencia en asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores y empleadores. Pues ustedes saben que hay incluso una prohibición de que no podrán hacer parte de juntas directivas, de sindicatos, aquellos que provengan de cargos administrativos empresariales. Adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria a fin de reglamentar las condiciones del empleo a través de convenciones colectivas. Pues si no es con convenciones colectivas que se mejoran los derechos mínimos establecidos por las leyes nacionales, pues ¿con qué más se va a hacer? Si es específicamente la creación de mejores condiciones. Se reglamentan aspectos específicos de cómo dentro de un sector, dentro de una industria, dentro de una empresa, se pueden tener mejores garantías simple y llanamente porque las condiciones dan para tenerlas. Eso es un medidor que más adelante lo veremos, que se ha venido olvidando por parte de los tribunales de arbitramiento que cada vez, y me atrevería a decirlo,
por la Corte Suprema de Justicia en la revisión de los recursos de anulación que se ha venido quedando estancada en el tiempo. Pero ya llegaremos allá. Ya en 1998, la OIT reconoció algunos de sus convenios como fundamentales porque representan las normas principales del trabajo, definidas como principios laborales y entre pues, los más importantes y destacados como derechos incluso humanos de los trabajadores, está la Declaración Expresa de los Ideales de la OIT respecto de los derechos intrínsecos del ser humano en el trabajo, cuya aplicación debe ser universal y cuya violación debe ser universalmente reprochada, en los cuales se encuentran los convenios 87 y 98. En Colombia, el primer reconocimiento de libertad sindical se dio a través de la Ley 83 de 1931, mediante la cual se reconoció que los trabajadores se reconoció a los trabajadores el derecho a asociarse libremente para la defensa de sus intereses mediante pues, la conformación de sindicatos. Entonces, en ese sentido, el derecho, y eso lo ha desarrollado la doctrina, puede dividirse para efectos de su estudio en un componente o en tres componentes: la autoorganización, la autorregulación y la autotutela. Estos componentes de protección pues son los que hoy en día se buscaron garantizar, y aquí empezamos a descender un poco en las reformas. No fueron muchas las reformas que afecten libertades sindicales o que afecten derechos en el ámbito colectivo en materia de reforma del procedimiento laboral y de la seguridad social. Los cambios que trae la ley 2452 de 2025 es la inclusión de un proceso especial por fuero circunstancial y un proceso de protección de derechos sindicales, pero no dejando por fuera el que ya pues conocíamos o veníamos atendiendo de fuero sindical, pues que ya estaba previsto en los artículos 406 y 407 del Código Sustantivo del Trabajo. Frente a el proceso de fuero circunstancial, la prescripción de la acción entonces tiene su primera variación. Pasa de 2 años, aquí quedó, pues púsenme 2 meses, a 1 año, ¿correcto? Y el inicio del conteo arranca desde el despido, traslado a desmejora, es decir, los verbos rectores que se siguen ejerciendo no tienen variación, o los tutelables en este caso, que es el despido, el traslado o la desmejora. Aquí viene un tema en el que podemos iniciar un poco el debate: el fuero circunstancial, y es la protección contra el despido sin justa causa de aquellos trabajadores sindicalizados que se encuentren en un conflicto colectivo, que pues no vigente, que no se ha definido, que no ha tenido una terminación por huelga, como tampoco por resolución de tribunal de arbitramiento, o si se interponen los recursos porque ya se haya definido la legalidad o no del auto. El inicio del conteo es desde la terminación del contrato de trabajo. Pero entonces aquí quiero hacerles unas precisiones aterrizadas, como lo hicimos la clase pasada, a situaciones reales. Ahora nosotros tenemos un fuero circunstancial reglamentado en unas normas específicas de la Ley 2452 de 2025. Toda esta protección foral que venía siendo desarrollada pues con una alta y abundante doctrina constitucional, pues garantizaba que el trabajador que fuera despedido dentro de un conflicto y el empleador estuviera enterado de que ese trabajador era beneficiario del fuero circunstancial, se le descontaba la cuota sindical, estaba el empleador enterado de la afiliación al sindicato, pues si el conflicto se demostraba
que estaba vigente, pues no tenía por qué ser despedido sin justa causa. Entonces, al tener esa doctrina constitucional desarrollada y pasar ahora, ¿para qué tener esa doctrina constitucional? Esto es muy importante decirlo. ¿Para qué tener esa doctrina constitucional tan desarrollada? Pues para que mediante acciones constitucionales expeditas como una acción de tutela, pues se garantizara el núcleo esencial de ese derecho y donde un trabajador fuera despedido con esta garantía foral, pues el juez de tutela tuviera la herramienta para protegerlo, no solo a él, sino subsiguiente o subsecuentemente los efectos que generaban el sindicato, pues que al que era afiliado y pues que empezaba a ver primero disminuido su número de afiliados y se generaba pues ese efecto colectivo de miedo de ser despedido, incluso cuando existe una garantía de un fuero circunstancial por la presentación de un pliego de peticiones. El problema radica en lo siguiente ahorita. Pues hay un fuero circunstancial reglamentado en la 2452 como un procedimiento especial. Y si a un trabajador lo despiden, me acaba de ocurrir, reservo el nombre de la empresa, pues ¿qué hace uno? Me voy a una acción de tutela que muy seguramente me van a declarar improcedente porque ahora hay un proceso expedito para solicitar el reintegro de un trabajador si se logra demostrar que existe una violación a su fuero circunstancial. Pero es que el conflicto que se genera es que esto está sujeto a la ritualidad procesal y si bien los trámites son eh, como los describe en tiempos el código, pues expeditos, razonables, están sujetos, doctores, a la admisión de una demanda. Y la realidad es que las admisiones de una demanda pueden tomar tiempo. Yo tengo casos de admisiones de demandas de 6 meses a incluso 8, exagerando hasta admisiones de un año. ¿Será que hay una garantía expedita para la protección de un trabajador despedido en fuero circunstancial dentro de este proceso? ¿Se invalida la acción de tutela? ¿Será que sí es conveniente continuar presentando acciones de tutela? ¿O esto en últimas va a terminar jugando en contra de un trabajador? Porque pues usted puede hacer el despido, generar el despido, pero mientras el trabajador es reintegrado formalmente, ¿cuántas cosas pueden pasar? Porque esto quedó sometido a que va a ser de procedimiento especial, pero los procedimientos especiales están sujetos a la admisión y las admisiones pueden demorarse. Y además que no todos los despachos operan con la misma agilidad y con la misma necesidad. Hay un sector amplio que dice y defiende que hay que continuar presentando acciones de tutela en este caso. Otros que dicen que las acciones de tutela quedaron desmontadas, cumplen ya ahora un papel subsidiario frente al fuero circunstancial y que la alternativa intuito únicamente será este proceso especial de fuero circunstancial. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría saber si consideran que eso realmente corresponde a una garantía de inmediatez o no, o qué consideraciones tienen al respecto. No sé si alguien quiere hacer una participación. Bueno, entonces veo que no, entonces continuemos con el tema. Profe, yo quisiera, Eider, sigue, por favor. sí, también he escuchado lo que afirmó, profe, en el sentido de que este procedimiento desplazaría la acción constitucional de tutela, pero eso de manera abstracta o desde una reflexión genérica,
que no se compadece con lo que son las vicisitudes y lentitudes que puede adolecer el sistema judicial, como lo afirmaría usted. Inicialmente de impacto, uno diría sí, se desplazaría y podrían ser declaradas improcedentes las acciones de tutela. Pero recordemos, profe, que el procedimiento especial debe ser idóneo. La idoneidad aquí es importante para aquellas personas que vayan a instaurar la acción de tutela, por cuanto, si bien existe un procedimiento que desde el texto legal se presume expedito, rápido, informal, gratuito, la idoneidad de ese procedimiento, en este caso legislativo, eh, tiene una afectación por la duración del mismo. Entonces yo creo que podría ser uno que interponga el procedimiento este especial de los 2 años o del año, dependiendo pues de lo que suceda, y anexarla a la acción de tutela como una prueba de que se está acudiendo al procedimiento que el legislador adecuó, pero que ese procedimiento no es rápido como se ventila en la ley, sin embargo, se hace el ejercicio de que ya está siendo tramitado por la jurisdicción ordinaria. O sea, tú hablas de presentar el proceso ordinario demostrando al juez que ya está concurriendo la reclamación. Al juez, Eso. sí, al juez constitucional. Es decir, presento el proceso, este proceso que son especiales, 1 año, 2 años, 2 años son procesos especiales y en la constancia de radicado la anexo a la acción de tutela para demostrar que se está acudiendo a los medios ordinarios de defensa, pero que estos no son idóneos, que es otra de las características de cuando procede la acción de tutela, cuando no se han agotado todos los medios. ¿Me hago comprender? Sí, sí. Otra alternativa está muy bien, pero otra alternativa que yo pienso que podríamos. Yo soy partidario de que las acciones de tutela no deben dejarse de presentar en casos urgentes donde haya despidos dentro de la protección foral circunstancial. Justamente porque se puede llegar a problemas como los que estamos aquí advirtiendo, que la garantía para no ser despedido y ser reintegrado, pues queda sujeta al operador judicial ordinario y a los costos administrativos que eso tiene, a los costos judiciales que eso tiene, las demoras judiciales que eso tiene. También podría ser otra alternativa, pues también presentar las acciones de tutela con la protección, así sea en el mecanismo transitorio, es decir, su señoría, yo no le voy a hacer el quite al procedimiento especial, pero pues yo no puedo aguantar hasta que se admita una demanda, se fije una fecha de audiencia, se cumplan en apariencia los términos que tiene previsto el código y se llegue a una resolución final. A mí sí me parece que en este caso hay una regulación, pues que entendería yo se da en un ámbito más garantista, pero a la postre termina siendo un ejercicio del cual se podrán valer algunos empleadores que hagan pues una interpretación de la realidad acomodada a sus intereses. Y se los cuento porque nos está pasando en este momento. Estamos en un conflicto colectivo en el que se están despidiendo trabajadores. En tanto, ese conflicto colectivo ya terminó con un laudo arbitral. Ese laudo arbitral en este momento está en la corte, pero se están despidiendo trabajadores. La situación se agudiza, ¿por qué? Porque usted despide a un trabajador, pensemos en un sector de la economía reducido, en el que no abunda el empleo, en el que los agentes de mercado se conocen entre ellos y que usted entre a demandar, se ha visto como otro de los proveedores de ese empleo, ya sea calificado, industrializado por sector, pues es una alerta. Y de aquí a que eso pase,
pues usted dice, prefiero no ejercer ninguna acción porque ninguna va a ser expedita y en el entretanto, pues yo qué voy a hacer si me quedo por fuera del puesto de trabajo. Entonces, se hace el ejercicio más difícil para los trabajadores. A mí me parece que estos eventos especiales, forales, debieron ser, no debieron ser de regulación en este código específicamente el fuero circunstancial, porque los tiempos de la negociación colectiva y la urgencia en que representa proteger a los trabajadores que deciden de manera directa enfrentarse a un empleador, presentar un pliego, discutirlo en una mesa, que mesas que son algunas veces extremadamente tensas, en las que los trabajadores prácticamente se sienten con un pie afuera y otro adentro y que la protección sea sometida a esta condición, pues eso en últimas va, si el ejercicio es mal llevado, mal manejado, a desestimular porque ¿quién va a querer participar en una mesa de negociación? ¿Quién va a querer participar de la presentación de un pliego de peticiones si no tiene garantías inmediatas? Incluso el remedio judicial puede venir después de la terminación de la protección foral. Entonces, ¿de qué sirve? Ese me parece que sí es un inconveniente en el que va a empezar a tener noticia la Administración de Justicia. Y por eso considero que toda la doctrina que existía a través de acciones de tutela, toda la doctrina constitucional que protegía esto, pues en mi concepto no puede desaparecer, tiene que continuar con efectos determinables para el caso concreto. Como decía ella, pues tendrá que el juez examinar lo que se ha venido haciendo sobre la eficacia de los recursos. Acuérdese que la doctrina de eficacia de los recursos incluso ha llegado a determinar en algunos casos que no es necesario que un trabajador presente un recurso extraordinario de casación para habilitar la posibilidad de que se le administre justicia constitucional. Hay muchos casos en los que los recursos extraordinarios por las marcadas posiciones de las altas corporaciones, pues no llevan a nada. ¿Y cómo se puede obligar a asumir esos costos transaccionales y económicos a un trabajador mientras que sus derechos se ven afectados? A mí me parece que esa efectividad de los recursos se va a ver acá evidenciada. Yo no veo a los jueces desplazando toda su actividad judicial para resolver en los términos expeditos, admitir demandas con la rapidez que se admite una acción de tutela para ejercer la protección de un fuero circunstancial ante un despido, insisto, en pleno conflicto colectivo, que es lo que genera en el impacto de los demás trabajadores, pues es miedo, porque pues qué garantía hay si igual me van a despedir. Entonces, esa es una reflexión que, bueno, la narrativa o quienes hicieron la narrativa sobre esta norma o sobre no tuvieron en cuenta mi concepto, porque una cosa es la realidad que se vive en el derecho, pues, como les decía, de calle, y otra cosa es la realidad que se vive en la suscripción de este tipo de normas y de discusiones y que pues me parece que no tienen en cuenta o no responden y si al contrario dificultan el ejercicio de los derechos. Yo tengo esa posición, hay otra parte de la doctrina que dice que no, pues que no se trata de juzgar a priori el funcionamiento o no de un procedimiento. No sé si alguno de ustedes ya ha radicado alguna demanda, o puede ser, no solo sobre este tipo de fueros sindicales, fueros circunstanciales, protección de derechos sindicales. Pensemos, un fuero de salud dentro del marco de la 2452 y ha tenido ya efectividad inmediata. ¿Alguno ya tiene esa reflexión? ¿Tiene un caso así de éxito?
o un fuero de prepensionado, ¿alguno ha tenido ya la oportunidad de presentar alguna demanda de proceso especial? Por ahora no, doctor. Entonces, pues ya la historia dará la razón a unos o a otros, pero sí a mí me parece lástima en un futuro, bueno, si nos volviéramos a encontrar, les contaré en qué termina este ejercicio, porque pues a mí me parece que sí hay una afectación. Aquí, pues también dentro de estas libertades sindicales pues bueno, los cambios clave de la 2452, pues también un proceso de protección de derechos sindicales, pues protección a favor de los trabajadores frente a actos de discriminación. Este nuevo proceso tiene también un conteo de 2 años, pues desde la ocurrencia de la conducta que usted considera como discriminatoria. Sigue el mismo trámite procesal del fuero sindical y este me parece que sí puede llegar a tener efectos prácticos, reales, materializables sobre la protección de derechos sindicales. Les cuento el caso. Una empresa grande con movilidad y necesidad de movilización de trabajadores permanente mm, se enfrenta a lo siguiente. Bueno, para fechas especiales decide o encuentra a su gusto que muchos trabajadores se incapacitaron para no asistir a sus labores, pero pues estaban incapacitados. No hay discusión sobre la validez de la incapacidad médica, pero pues se cree y se rastrea que justamente el grupo poblacional le pareció que variaba la estadística y por lo tanto los despide sin justa causa. Me parece que casos así en los que transversalmente, y como lo hablábamos la clase pasada, si uno pensara, bueno, no puede uno decir o llegar a demostrar o dar la discusión que las causas y materias que dieron objeto a la relación del laboral subsisten y que no tenían por qué despedirme, pues me parece que esta sí es una herramienta que tienen hoy en día los sindicatos. Un momentico, usted está despidiendo a las personas sin justa causa, pero las está despidiendo en afectación al sindicato en sí mismo, porque usted me está dejando sin afiliados y eso puede ser un acto considerado como discriminatorio. Entonces, eso por citar un ejemplo para la protección que se pretende garantizar en este tipo de procesos y así pues todas las vicisitudes que se presenten dentro de las persecuciones sindicales que viven los trabajadores que se ven enfrentados a esa voz de liderazgo, eh, pues en representación de sus compañeros. Entonces me parece que este proceso sí puede llegar a tener eco y limita las intervenciones empresariales desaforadas, porque pues antes un proceso que se pretendía declarar este tipo de actos, pues seguía la suerte ordinaria y pues un proceso ordinario para declarar las discriminaciones, los ataques, los abusos, si se quiere, pues podría tardar años. Ahora, pues si sigue la regla del proceso especial de fuero sindical, pues las protecciones se van a materializar si es que pues se cumple la regla, porque, insisto, pues acá, aunque aquí la situación, pensemos, no solo podría verse frente a despidos, podría verse frente a cualquier otro acto en el que no esté involucrado el puesto de trabajo del trabajador,
pues sí podría materializar y dar una protección mucho más efectiva y temprana, pues a lo que estamos hablando, que no es otra cosa que la expresión de la libertad sindical. Entonces, nace para proteger esa discriminación y fortalecer la libertad sindical que hablábamos en los antecedentes iniciales, pues este tipo de procesos para materializar lo que pueda llegar a ocurrir. Entonces, lo mismo, tanto para el fuero sindical, el circunstancial y la protección de derechos sindicales. ¿Correcto? ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta adicional o alguna intervención? Claro, Entonces, está muy claro. entonces continuemos con el ejercicio. Ahí ven un poquito más grande la presentación, ¿no? ¿Se alcanza a ver la presentación? ¿Se alcanza a leer mejor? ¿O No, está? está muy pequeña la letra, doctor. A ver, igual se las voy a compartir, pero esperen un segundito. No la logro ampliar más. No. Ahí está Ahí está, mejor. doctor. Sí, señor. Listo. Entonces, pues, dentro de el derrotero que venimos hablando de libertades sindicales, pues a efectos de continuar con nuestra exposición y teniendo en cuenta que, como lo hablábamos en los antecedentes, la negociación colectiva y los instrumentos que de ella se derivan son uno de los pilares de la libertad sindical. Que cómo se materializa la libertad sindical si no es a través de la negociación colectiva y de la suscripción de acuerdos entre empleadores y trabajadores que mejoren y reivindiquen las condiciones de los trabajadores, si es que así se quiere. Pues es indispensable analizar pues este decreto 234 de 2026. ¿Por qué? Porque es que este decreto, con todos los cuestionamientos que vamos a ver de uno y otro lado, pues entra a afectar, y ya lo concluiremos entre todos, en mayor o menor medida la libertad sindical o si afecta la libertad empresarial. Ya llegaremos a determinar si, o mejor aún, si se afectan las dos, si se llega a ver afectada la libertad sindical o, y también se llega a ver afectada pues la libre empresa, eh, que es uno de los argumentos que se tienen de lado y lado. Pero empecemos. O sea, como primera medida, lo que hay que tener claro es que el decreto 232 de 2026 subroga el capítulo 7, título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 de 2015, pues que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo, y establece disposiciones sobre negociación colectiva unificada por niveles con las organizaciones de trabajadores del sector público, perdón, del sector privado y de los trabajadores oficiales. Eso es importante no perderlo de vista en el radar, porque derogan un decreto reglamentario para establecer disposiciones sobre negociación colectiva unificada por niveles, cuando la negociación colectiva pues es de rango legal. Ustedes saben que las reglas que desarrollan la negociación colectiva están en el Código Sustantivo del Trabajo. No están sujetas o no estaban sujetas a una reglamentación por acto administrativo, es decir, no era, y eso es el primero de los cuestionamientos que se le han venido haciendo a este decreto, no era de potestad ejecutiva. Por lo tanto, lo que se está pues aquí empezando a analizar es que este decreto sí tiene la dimensión
de reglamentar el esquema que existe para la negociación colectiva en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, para comprender este decreto 232 de 2026, es necesario partir ¿de qué? De que el esquema tradicional, o mejor, entender que el esquema tradicional que venía aplicándose, porque pues el decreto a la fecha no ha tenido una derogatoria ni tampoco efectos de suspensión provisional, es el que está vigente. Entonces, por eso hablamos de un esquema tradicional y para poder explicar el que pasa a estar vigente. En ese esquema tradicional, los sindicatos, por ejemplo, de gremio, de oficios varios, de industria, agrupan trabajadores de un sector específico, productivo, como lo quieran llamar, pues debían presentar pliegos de peticiones empresa por empresa. Entonces yo podía ser, no sé, un sindicato de industria o de gremio, pensemos, automotriz. Entonces, el sindicato de gremio, si quería presentar o suscribir una convención colectiva previo presentar un pliego de petición, pues lo tenía que hacer empresa por empresa. Entonces, se tenía que presentar un pliego de peticiones, no obstante todos somos sindicato de industria, gremio, y para el ejemplo, el automotriz, pues si yo quería velar por las garantías de los trabajadores de empresa sindicalizados en la industria, pero que fueran de la empresa X, pues tendría que presentar el pliego de peticiones o se tenía que presentar el pliego de peticiones a la empresa X. Si tenía otro grupo de trabajadores afiliados a mi sindicato de industria que pertenecían a la empresa C, pues se presentaba de manera individual y se radicaban los pliegos de negociación de peticiones, pues para iniciar las negociaciones colectivas y obtener pues las convenciones o los laudos según el caso. Este decreto 232 de 2026, ¿qué hace? Introduce un mecanismo diferente. Pues ahora lo que se va a hacer es permitir a las organizaciones sindicales que concurran con un único pliego de peticiones, un pliego unificado, y desarrollen una negociación colectiva única, con el propósito de celebrar una convención colectiva y obtener, pues eso, una convención o un laudo arbitral aplicable a un grupo de empresas, a una rama o incluso a un sector completo de una actividad económica. Dice el decreto que sin perjuicio de que se vayan a hacer estas negociaciones unificadas por niveles, los sindicatos siguen conservando plenamente la posibilidad de continuar que pues acá negociando directamente con las empresas, pues es decir, no se pretermite la posibilidad de que se pueda negociar a nivel de empresa, pues como históricamente se ha venido haciendo y se ha venido haciendo. Y pues este decreto está orientado es a niveles superiores. Pues ya lo dijimos, sectoriales, por actividad o rama de la economía, por ámbito geográfico. Entonces, si eso es así, entonces la primera pregunta es, bueno, entonces, ¿quiénes son los que en definitiva son partes de este modelo de negociación que plantea pues este decreto? Dice el decreto y establece la norma que por el lado de los trabajadores, en ese sentido, podrán participar una o varias organizaciones sindicales representativas del respectivo nivel de negociación. La conformación de la comisión negociadora será proporcional al número de los afiliados de cada organización sindical, sin que pueda acceder de 20 miembros del nivel sectorial o de 15 de los demás niveles.
Asimismo, se garantiza la participación de las organizaciones minoritarias, al menos con un representante elegido entre ellos. ¿Correcto? Entonces, aquí concurre, y eso ha sido una crítica generalizada, pues el primero de los problemas, o bueno, no el primero, muchos, porque ya hemos advertido varios. Ya la Corte Constitucional, en la sentencia C-797 de 2000, pues frente al examen de constitucionalidad que se le hizo en ese momento al artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, pues declaró inexequible, desajustada a la Constitución, esa comisión negociadora única que está conformada, como decía la norma, por 3 miembros del sindicato. Es decir, si ya existe el juicio de proporcionalidad sobre el número de miembros que pueden participar de una comisión negociadora, por el hecho de que normas así desconocen el derecho a la libertad sindical, que es pues nuestro tema, justamente ¿por qué? Porque son las organizaciones sindicales las que deben autónomamente determinar cuántos son los delegados que deben presentar ante el empleador el pliego de peticiones y qué condiciones deben reunir para que ahora tenga un tope máximo de 20 miembros del nivel sectorial y 15 de otros niveles. Mire, a mí me parece que el desajuste frente a esto es total. Vaya a una mesa de negociación en la que no solo no se respetan o no se tienen estas mismas proporciones, si es que pensamos que son los 20 miembros a nivel sectorial, no se tienen ni siquiera a nivel de empresa. Imagínense ustedes las discusiones a nivel sectorial. Pues es que a nivel de empresa, incluso yo he estado en mesas de negociación en que la variación de la composición de los miembros del sindicato y de las empresas corresponde, por ejemplo, al tema que se va a hablar ese día. Si usted está negociando por paquetes y vamos a negociar el paquete de garantías laborales y de garantías salariales, pues ese día la empresa viene armada de todo su equipo financiero, es lógico. Y el sindicato también, pues vendrá con su equipo financiero, también vendrá con la realidad de los trabajadores que entienden la problemática económica y con aquellos líderes sindicales que pueden defenderla. Si eso es así en una negociación a nivel de empresa, porque esa es la realidad, ahora imagínese la creatividad de este decreto de pensar en un tope máximo de 20 miembros a nivel sectorial y de 15 miembros a otros niveles. Es que incluso, y yo en esto, pues no niego que tengo un ejercicio eh, profesional que se ha seguido por la suerte de la defensa de trabajadores. No quiere decir que yo no haya estado representando empresas, aunque también he representado sindicatos y organizaciones empresariales. Esto sí me parece que resulta un desajuste, porque si vamos a negociar a nivel sectorial, ¿cuántos miembros podrán venir por parte de las empresas? Eso también me parece que es una desproporción para con los empleadores, porque acuérdese que nosotros no solo estamos hablando de un tejido empresarial eh, de grandes contribuyentes. El gran tejido empresarial de este país está conformado por las MIPYMES. ¿Y cómo vamos a preterminar la posibilidad de que ellos puedan concurrir con sus respectivos representantes sobre un impacto de negociaciones colectivas transversales sectoriales que les pueden afectar los intereses económicos? O sea, no se trata en este caso de solo hacer un ejercicio en defensa de la libertad sindical de los trabajadores, expresada en la negociación colectiva. Hay que ser críticos y entender que aquí también hay una improvisación
general frente a la manera en que se reglamenta y se reglamenta abiertamente, violando la cláusula de restricción y la reserva legal, que las normas que reglamentan las convenciones colectivas están en el Código Sustantivo del Trabajo y debían ser de tránsito legislativo, no reglamentario por el Ejecutivo, porque también se violan garantías de los empleadores. Imagínense empresas que tengan que venir a responder por convenciones colectivas en las que no tuvieron siquiera la oportunidad de participar, en las que no tuvieron un representante o como mucho un representante. Esas garantías me parece que quedan eh, pues ampliamente, insisto, no es que yo tenga una marcada posición por defender únicamente trabajadores, pero sí es una realidad que aquí hay una afectación a derechos empresariales claros y que a mí me parece que va a generar a la postre un desbalance en lo que debería ser una negociación colectiva sana. Esta sentencia 797 de 2000, ustedes no sé si también tengan en su radar la C 063 de 2008, en que la Corte Constitucional pues también lo mismo, expulsó del ordenamiento jurídico la representación sindical en cabeza exclusiva de un solo sindicato mayoritario y se declaró inexequible el artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, pues porque atenta o sacrifica la autonomía de los sindicatos minoritarios. Entonces, si yo no tengo representación a nivel sectorial más allá de 20 miembros, pues me tengo que acomodar a las realidades incluso de personas que no entienden el ejercicio y la dinámica en la que se desenvuelve la empresa en la que yo trabajo o cómo se desenvuelve la mecánica sindical porque pertenezco a aquellos sindicatos minoritarios. ¿Será que esto en últimas termina es que fortaleciendo únicamente a los sindicatos de industria, de gremio, a los grandes sindicatos? Es decir, es un decreto que se hizo para favorecer y pagar pues esa supuesta deuda que se tiene con los sindicatos del sector de hidrocarburos, el sector hidroeléctrico, pero pues está llevando al traste a los demás. Les dejo pues ahí para que hagan la reflexión. No obstante, está abierta la participación. Si alguno quisiera desde ya pues hacer algún aporte. ¿Estamos hasta acá? Listo, sigamos. Entonces, en línea con lo que ha venido manifestando la Corte Constitucional, también está esta sentencia, la C 567 de 2000, que también pues rechazó que la ley determine quién representa a los trabajadores en una negociación colectiva bajo pues esa excusa ahí meridiana que se tenía, que eso era lo que fortalecía la unidad sindical, porque pues la efectividad de este derecho de asociación sindical viene de la representación de los trabajadores e imponerles a ellos la representación que deba ser conjunta o incluso por otros sindicatos que pueden o no agrupar la mayoría de los trabajadores de una empresa, pues eso qué, menoscaba gravemente la autonomía sindical. Si en la empresa en la que yo estoy no hay una cultura sindical fuerte, por más grande que sea la empresa y tenga unas condiciones económicas diferentes a una empresa que tenga impacto sindical con mayores miembros, pero con unas realidades económicas menores, pues ¿quién comprende la situación específica? Por eso es a mi modo de ver, delicada la situación que se plantea en este asunto. Y a todo esto, pues, ¿qué más se le suma? Que la aplicación de las convenciones colectivas
establecen que las suscritas por nivel sectorial o geográfico tienen el carácter de obligatorio para todas las empresas comprendidas dentro de dicho ámbito, aun cuando no hayan participado en la negociación. ¿Cómo puede ser sano que, aunque usted no haya participado en una negociación colectiva, le sean extensibles los efectos de las que fueron suscritas por niveles sectoriales o geográficos? Primero, con la dificultad que podría ser y el criterio amplio y objetivo que podría ser determinar un nivel geográfico. Digamos que los sectoriales, pues sí, posiblemente sí sea mucho más fácil de definir, pero aún así usted no haya participado, pues tiene que responder por las garantías convencionales que se hayan hecho dentro del multinivel. Acá, otra cosita que tenemos que no dejar ir. Ese artículo 2.2.2.7.2 del decreto 234 que señaló, y ese también tiene una reflexión importante. En materias homogéneas y más favorables, las convenciones de nivel superior de empresa tendrán prevalencia en ese contexto. Pues bueno, si tienen prevalencia, pues uno no puede dejarse de preguntar si se aplica, por ejemplo, la convención a nivel, es decir, la superior de nivel superior, porque su contenido en alguna cosa me es más favorable. En lo restante, al trabajador se le continúa aplicando lo previsto en la convención de nivel de empresa. Y ojo, porque el tema es bien complejo, porque si hay una convención colectiva, insisto, que tiene una garantía a nivel superior que me es más favorable que la de empresa, ¿de qué convención me voy a beneficiar? Finalmente, de la que a nivel superior tenga esa garantía y en lo demás me beneficio de la convención a nivel de empresa, cuando ya se ha dicho, aquí le cito algunas de las jurisprudencias que se han emitido por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre la tensión que existe con el principio de incivilidad de las convenciones. Parece que yo puedo estar multiafiliado en diferentes sindicatos, pero solo me puedo beneficiar o acoger íntegramente a una sola convención colectiva de trabajo. Pues ya el trabajador es el que decidirá cuál es la que se ajusta mejor a sus intereses, pero que no se aplique, y eso es lo que dice la Corte específicamente aquí en esta doctrina que arranca en esta en específico, en la 4865, que no se aplique la convención fragmentada o concurrente de varias convenciones, porque pues es evidente que si yo puedo hacer ejercicio de la multiafiliación, como lo ha explicado la Corte, pues ese ejercicio no es desbordado y no puedo beneficiarme de tantas convenciones como existe y hacer la reagrupación de los derechos que yo considere que de cada convención me sean más favorables. Entonces, en este caso, ¿cómo creen ustedes que se puede aliviar esa tensión que llegara a existir si una convención de nivel superior es en efecto más beneficiosa en unas cosas y en otras pues me sigue cobijando con mayor beneficio la de empresa? ¿Estaría el empresario obligado a respetar esas garantías? ¿Ustedes qué piensan? Yo considero, frente a ese punto, que por la inescindibilidad es muy difícil, y esas serán las discusiones que se vayan a dar, que, por ejemplo, una empresa otorgue un beneficio de nivel sectorial, si yo lo quiero así, y los demás beneficios empresariales, porque el trabajador haya solicitado que una u otra convención en lo respectivo, por ejemplo, a eso, a un beneficio,
se le tenga que reconocer de manera mensual. Los impactos, los efectos que tendrían las nóminas, lo difícil que sería el cálculo, por ejemplo, o bueno, o las variaciones. No, ya no quiero que se me aplique esto, sino que se me aplique esto, pues crea una inseguridad, que es lo que justamente ha tratado de sanear la Corte Suprema en la interpretación que se ha venido dando sobre la elección de una sola convención colectiva y esa prohibición de fragmentarla. Ahí, como les hago referencia en estas últimas jurisprudencias. Y es que de verdad, el sistema que se diseñó en el artículo 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, pues tiene una lógica frente a la aplicación de la convención colectiva. Y pues, como regla general, ¿se aplica a quién? Pues a los afiliados al sindicato que la suscribieron. ¿Cómo más puedo beneficiarme? Pues se aplica también al no sindicalizado que opte por beneficiarse de ella y como tercero, al sindicato que agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa, pues sus efectos se les hacen extensibles al resto de los trabajadores. Parece que la lógica obedecía y dejaba cubiertas todas las garantías, pero en este caso, ¿cómo si va a haber una que supere en amplitud? Porque simple y llanamente es la de nivel superior, la de gremio, la de sector económico o geográfico. Incluso siendo o no discutida por el empresario al cual se le pretendan hacer valer los efectos. Entonces, este decreto 232 pues altera esa lógica porque, pues, ¿usted qué está haciendo ahí? Vinculando, pues, a todos los trabajadores, independientemente de su afiliación sindical, de la negociación que haya dado origen a sus condiciones convencionales. Es decir, eso pasa a un segundo plano y dispone incluso que los no sindicalizados se beneficien de una convención colectiva a cualquiera de los niveles. Tienen, y aquí es otra de las cosas que no entiendo cómo es que piensa conciliar o materializar el decreto, es dónde debo pagar, quiénes serían los titulares de la cuota sindical. Entonces, si yo me voy a beneficiar de una convención de nivel superior, ¿qué hago? Porque tiene unas materias homogéneas que me benefician, divido la cuota sindical, ¿qué hago como empresa? Pago una parte al gremial y otra parte de la cuota sindical que le descuento al trabajador, se la cargo al sindicato de empresa, o peor aún, tiene que pagar el trabajador doble cuota sindical. Es que esas son las cosas que no tuvo en cuenta el decreto. Y pues si usted va a tener un beneficio por convención superior, pues lo lógico es que quien la negoció pues tenga el pago de la cuota sindical. Pero si a la par subsiste la convención de empresa, ahora me va a tocar pagar qué, sin haberme afiliado al gremial, por ejemplo, doble cuota sindical, o el empresario dividirla, y dividirla bajo qué criterios, si en todas las empresas las cuotas sindicales son diferentes. Entonces, frente a ese recaudo y frente a varios organizaciones sindicales, pues empieza uno a pensar de verdad dónde se van a consignar los valores que se les cuenten a los trabajadores y la responsabilidad que tendrán las empresas frente a los sindicatos, por ejemplo, gremiales que se consideren que no se les han cancelado las cuotas sindicales por todos los trabajadores que ellos tengan como beneficiarios de la convención que suscribieron a nivel superior. La, 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 el tema es álgido porque pues se plantea, como les explico aquí en este flujograma, pues la lógica y la afectación
de la incertidumbre operativa, incluso frente a los trabajadores no afiliados a los sindicatos, pues igual si están viendo beneficiados, ¿a quién se le pagaría esa cuota? Entonces, este decreto 232, si bien, y esa es una de las exposiciones de motivos, y eso es lo que más saca pecho, pues constituye pues una respuesta eh, a un sector, a ciertos sectores que históricamente del sindicalismo colombiano, grandes sindicatos de industria, que reclamaban la reivindicación, es decir, sectorial, que se negociara a nivel, porque se considera que esa era la respuesta para suturar los problemas del sector. Pues lo que pasa es que deja huérfanos pues los escenarios de negociación colectiva a niveles de empresa y pues deja esto abiertas, como lo hemos visto, múltiples tensiones jurídicas y prácticas relacionadas con esa coexistencia de las convenciones colectivas, el principio pues de inescindibilidad y la autonomía sindical y la financiación de las organizaciones sindicales. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de este decreto, se le han presentado ya pues los respectivos medios de control ante el Consejo de Estado para que se declare pues la nulidad simple en este caso de este decreto. Uno de esos fue la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia. Esto no es cuota política ni mucho menos, simplemente eso se encuentra, ustedes lo pueden encontrar en internet, también está la de esta firma Chapman, pero básicamente los reproches que se hacen, pues tienen una sustentación para algunos, yo diría, para muchos, eh, ampliamente defendible en el entendido que, digamos que lo que se regula aquí a través de este decreto es la negociación colectiva por niveles y eso solo lo puede, como les decía que en anterioridad, pues eso es una competencia exclusiva del Congreso, tiene una cláusula general de competencia e incluso la demanda, y ustedes eso lo podrán revisar, del proyecto de ley que presentó el gobierno para la reforma laboral. Ahí se introducen los artículos con los cuales el gobierno nacional pretendía reformar eh, la negociación colectiva para introducir las normas de negociación a nivel superior, pero ese articulado no fue aprobado por el Congreso. Entonces, ahora por vía de reforma, y de verdad aquí no quiero hacer una participación política, ni decir es que ha sido el instrumento utilizado por este gobierno para bien o para mal, para traducir las negativas que se le dan en vía legislativa, es decir, a través de reforma o de reglamentación de decreto. No, eso no lo estamos diciendo acá, pero sí es cierto que eh, el gobierno, perdón, el Congreso, cuando analizó ese proyecto de ley que hoy en día pues conocemos como nuestra reforma laboral, que eso fue ese proyecto de ley 166 de 2023, el gobierno tenía conocimiento de que las convenciones colectivas a nivel requerían una reglamentación de rango legal y solicitaron la aprobación de 4 artículos que modificaban el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, pues el gobierno le dijo no, eliminó esos bloques de articulados y finalmente, ustedes lo saben, nunca nacieron a la vida jurídica en la ley 2466 de 2025. Entonces, ¿qué es lo que se ve en este decreto? ¿Qué se podría explicar en este decreto? Que se está buscando introducir vía acto administrativo normas de rango legal
la verdad yo no le veo a esto la posibilidad o tener la vocación suficiente de diluir la posibilidad que tiene el Congreso de manera exclusiva en su cláusula de exclusividad de reglamentar sobre todo esto, materias que derivan de la Constitución, es decir, que requieren la participación específica del Congreso y no están sujetas a introducirse bajo reglamentaciones de acto administrativo y mucho menos con rango material de ley como tienen las normas que regulan el trabajo. Sobre todo, máximo, si uno entiende que los gobiernos, los tratados internacionales que han suscrito ratificando Colombia los compromisos con la OIT, los convenios, pues lo que propenden es justamente por eso, que haya una reserva legal frente la, eh, a las negociaciones colectivas, que esa potestad reglamentaria solo pueda ser ejercida a través de ley. No de reglamento ejecutivo, tiene que ser discutida de manera parlamentaria, justamente por las implicaciones que tiene. El convenio 154 de la OIT, pues eso es lo que acuña. Esa es la garantía que se tiene para que las convenciones colectivas no sean manipulables por los gobiernos de turno. Entonces, yo no sé si ustedes tienen la misma visión, pero el decreto 232 de 2006 puede llegar a plantear más dificultades que las cosas que se propone solucionar o zanjar. Las negociaciones multiniveles han funcionado en algunos países avanzados, pero sobre sectores muy específicos y con reglamento y sin dejar de lado la participación de todo el sector. Es que aquí puede o no con concurrencia de la participación del sector usted verse expuesto al pago de las convenciones colectivas. Incluso dentro del decreto se plantea que para garantizar al empresario la posibilidad de que no se afecten sus intereses, pues los sindicatos gremiales acceden a toda la información financiera simplemente con la reserva de un acuerdo de no divulgación sobre la información financiera y los secretos profesionales o la intimidad que tengan las empresas frente a este caso. Entonces, imagínese el alcance que puede llegar a tener que usted tenga conocimiento de toda la información sectorial, siendo un sindicato poderoso de industria de gremio. Me parece que sí genera un desbalance porque al final del día el tratamiento sí debe ser individual, la realidad de una empresa u otra no es la misma. Entonces, y eso es una de las cosas que ha venido marcando efectivamente y que en lo que más se debió concentrar no el decreto, sino si se quería hacer una reforma a la efectividad, es decir, a una libertad sindical más efectiva, a la negociación colectiva, pues era reglamentar, resolver pues esas limitaciones que tienen los tribunales de arbitramiento para solucionar esos pliegos de peticiones, porque es que existe ese mismo ejercicio por parte de los tribunales de arbitramiento de sin fundamentación alguna, es decir, no se necesita mayor fundamentación, descartar por supuesta falta de equidad en la petición del sindicato, no, pues que no es equitativo o que no se es competente para resolver, cuando pues lo que se tiene que fortalecer es eso para que la libertad sindical, entendida como el ejercicio que se tiene directo con las empresas, pues resulte pues la producción individual de ese acercamiento con la materialización clara de derechos. Pues yo puedo regular ahora directamente en un sector gremial
industrial sin conocer la realidad de una u otra empresa, sino simplemente, o las que yo bien considere que tienen los estados financieros suficientes para responder por las garantías que en efecto se deban reconocer a los trabajadores sin conocer el total o el impacto económico que puedan tener las demás empresas. Parece que ese no era el camino. El camino es que esta problemática que estamos hablando sí pueda ser resuelta por los tribunales de arbitramiento. ¿Y cómo podría ser resuelta? Pues que los tribunales de arbitramiento tuvieran también la posibilidad de pronunciarse o que lo hicieran de manera decidida, incluso con el respaldo de la Corte Suprema cuando se hacen los análisis sobre los laudos arbitrales, es que, por ejemplo, las limitaciones no se vean afectadas con la creación de sindicatos amarillos, que eso sí realmente afecta los derechos y las reivindicaciones de aquellos trabajadores que se encuentran agrupados en sindicatos de industria o de gremio que solicitan a la empresa, como lo hablábamos acá, es decir, el sindicato presenta de gremio de industria a la empresa uno su pliego de peticiones, simplemente concentrándose en el esfuerzo que se debe hacer para entender si es posible o no reconocer derechos de esos trabajadores, pero con la empresa de manera directa, no con el sector, y el estudio que eso merece específico, insisto, frente a los trabajadores de una única empresa con relación a la posibilidad que tiene entonces inmediatamente el empresario de contrarrestar el pliego de peticiones que le hace un sindicato de industria o gremio, creando su sindicato de promoción empresarial, conocidos como sindicatos amarillos, en los que agrupa a la mayoría de trabajadores. El trabajador, al verse indefenso ante su propio empleador, pues decide afiliarse a sus sindicatos amarillos, eh, plantea un pliego de peticiones incluso con el contubernio de la empresa para que en simultánea o después de conocido el pliego de peticiones por el sindicato de industria se reconozcan derechos un poco mejores y le ponga techo a las aspiraciones de los sindicatos de industria de gremio, y con el agravante que los tribunales de arbitramiento, como no están en la obligación de reproducir instrumentos jurídicos, pactos, convenciones colectivas que se hayan suscrito al mismo nivel de empresa, pues tampoco ahora puedan identificar la maniobra que hacen los empresarios para limitar el acceso a los derechos. Ah, porque si ya le está poniendo un techo a las aspiraciones de sus demás trabajadores, porque conozco ya el pliego que se presenta por parte del sindicato de industria, y lo que hago es ante la creación de un pliego en el que el sindicato amarillo presta la posibilidad de mejorar un poco, pues limita las aspiraciones y que los árbitros, pues, ah, no, como ustedes son la minoría, entonces no puedo satisfacer los intereses mayores de los demás compañeros que incluso estén en un sindicato amarillo con garantías ínfimamente superiores, pero como son superiores, pues corto las aspiraciones del sindicato de industria. Esos sí son problemas que deberían resolver los árbitros y fortalecer la Corte Suprema de Justicia, pero en concreto, no de manera general, porque la problemática, y no tengo por ahora noticia que se haya presentado la primera, pero pues eso va a tener serios inconvenientes. La primera negociación sectorial. Yo a los sectores a los que estamos pues en comunicación, todavía no se ha hablado, no se ha presentado la posibilidad, pero sí el asunto sería de esa naturaleza. Yo quisiera escuchar ustedes qué opinan y qué reflexión tienen sobre este decreto 232 de 2006, 26, perdón. Excúsenme un segundo que me están llamando de manera insistente. Un segundo, por favor.
Dios mío, tengo un tema familiar. ¿Tienen alguna pregunta final? No, pero yo no, no sé los otros compañeros. Listo. Ahí tengo una duda, pues, en la diapositiva el doctor Sí, habla el 234, pero en la exposición habla el decreto 232. no, 234. Ah, 234, correcto. No, ahí está en el material. Ahí ¿Sí? está. Ah, listo. Sí, claro, ahí lo estoy revisando. No. ¿Lo están viendo? Sí, lo estamos viendo. No, 234. Ajá, No, mira, sí está bien. ajá. Ah, listo. Entonces, listo. Entonces, estoy aquí en una. Creo que vamos a tener que parar hasta aquí porque tengo un problema familiar. Tocar irme para la casa. De todas maneras, pues tienen mi teléfono, cualquier duda adicional, igual yo les voy a compartir este material para que podamos, pues, seguir evolucionando en este tema de manera conjunta. Deseándoles a todos muchísimas gracias por la atención, por la participación.